Recibimos tu presencia, Espíritu Santo, aleluya. Padre, la gloria sea para ti, Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga en esta preciosa noche, amados hermanos. Amén, aleluya. Amén. Quisiera que me acompañaran al libro de Lucas, Lucas. capítulo 18, versículo 9. Quiero comenzar haciendo una pregunta. 18, 9. 18, versículo 9. ¿Cuántos han escuchado alguna vez la expresión bla, bla, bla? Esta expresión es algo que escuchamos típicamente cuando alguien nos está contando algo y tratamos de apurarnos. 9, 18, versículo 9. Esto es algo que típicamente escuchamos, ¿verdad? Cuando tratamos de apurar a alguien que nos está contando algo. O la persona que nos está contando algo pues tiene apuro. Como por ejemplo, a veces alguien nos podría decir, sí, fui a la iglesia el domingo pasado y el pastor estuvo hablando del arrepentimiento y bla, 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 3 personas nuevas aceptaron al Señor. ¿Me suena conocido ahora? Bla, bla, bla. Estoy seguro de que todos en algún momento de nuestros vidas hemos escuchado esta expresión y por eso hoy deseo que examinemos el bla, bla, bla que puede existir en nuestras oraciones. Pasemos ahora a la palabra de Dios y examinemos unos versículos que tratan directamente con eso. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la palabra que se lo leída, Padre Santo, y por el mensaje que vas a traer en esta noche, Padre Santo. Pedimos, Padre, que nos ministres en esta noche, Padre Santo. Ministra a través de mí. Ministrame a mí y a través de mí a cada una de las personas que estamos aquí, Padre Santo, a cada una de las personas que van a ver este mensaje a través de las redes sociales, Padre Santo. Permite, Señor, que este mensaje sea de bendición a nuestras vidas, Padre Santo, y que, como dijo el pastor hace unos breves momentos, Padre Santo, que no seamos los mismos, Padre Santo, que esta noche algo cambie, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Para tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo aquí es necesario conocer unos pequeños detalles de la cultura de ese entonces. Lo primero que vemos aquí es que el Señor nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Lo primero que encontramos aquí es que se nos habla de los fariseos. Pero, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos eran uno de los 2 grupos religiosos más influenciales que existían en el tiempo del ministerio de Jesús. Los fariseos ejercían gran influencia, pero al igual que toda religión, ellos tenían un gran defecto. Los fariseos creían en un Dios personal y en las escrituras como la palabra de Dios, pero ellos le añadían a la palabra. Ellos añadían reglas, regulaciones, rituales, ceremonias, imponiendo así restricciones a las personas. Esto es algo que queda muy bien reflejado en las palabras de nuestro Señor, según encontramos en Mateo, capítulo 23, versículo 13, donde el Señor les reprendió diciendo, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que estáis entrando. Y esta actitud o enseñanza les condujo a cometer 2 grandes errores. El primero es que están conduciendo al pueblo a creer que con una buena actitud y a través de rituales van a ser aceptables a Dios. Y el segundo es que conducen a un pueblo, a una religión de respeto social,
a una religión externa, de apariencia. En otras palabras, si una persona era respetada socialmente y hacía las cosas bien, entonces lo consideraban como una persona aceptable a Dios. Pero la realidad del caso es que ellos eran unos hipócritas porque profesaban una cosa, pero practicaban otra. Esto es algo que queda bien claro, declarado por nuestro Señor en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 25, cuando el Señor nuevamente los reprende diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Así que con estos dos pequeños detalles podemos confiadamente concluir que este grupo religioso no hacía las cosas para la gloria de Dios, sino que lo hacían para tener reconocimiento y en muchos otros casos riqueza. Ahora examinemos al publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Publicano era el título otorgado por el Imperio Romano a los cobradores de impuestos. La realidad es que este título para nosotros hoy en día no significa nada, pero en ese entonces las cosas eran muy diferentes. Los cobradores de impuestos en ese entonces eran personas muy odiadas. Estos hombres eran repudiados porque ellos operaban de forma muy corrupta. Lo que facilitaba que estos hombres fueran personas corruptas era la ley romana que existía en ese tiempo. Fíjese bien cómo era la cosa. Para tratar de disminuir los malos sentimientos del pueblo contra el imperio, en otras palabras, para tratar de disminuir la apariencia de la opresión que el imperio ejercía sobre el pueblo judío, el imperio empleaba a personas del pueblo judío para que fuesen ellos mismos los que cobraran los impuestos. Hasta aquí todo iba bien. El problema originaba en la ley, o el sistema que el imperio usaba para conectar los impuestos. La ley permitía que las personas que el imperio contrataba pagaran una parte por adelantado. Y en cambio el imperio le daba la autoridad para ellos cobrar impuestos y también obtener una ganancia de lo que ellos cobraban. Pero no solamente eso, como les dije, ya ellos podían recibir una ganancia, ¿verdad? Si una persona debía $10, ellos podían cobrar 15 o $20 y no violaban la ley. Y si una persona se negaba a pagar, pues tenía que tratar con los soldados romanos. Todo eso pues lo aprobaba el Imperio Romano en ese tiempo. Con estos detalles ya tenemos un mejor entendimiento de quiénes eran estos dos hombres, el fariseo y el publicano. El fariseo era un hombre respetado, muy religioso, y el publicano era un hombre repudiado por el pueblo. Así que, manteniendo estos detalles en mente, continuemos con el tema de hoy. Aquí tenemos estos dos hombres que eran muy diferentes cada uno. Uno de ellos era una prestigiosa organización religiosa, aparentemente el bueno. Otro, un cobrador de impuestos, un hombre que era muy odiado y repudiado por todo el pueblo, aparentemente el malo. Uno de estos hombres lo tenía todo, aparentaba ser una persona que estaba en el camino hacia el cielo. El otro aparentaba no tener nada, solamente una vida llena de pecado. A primera vista, el fariseo en esta parábola aparenta ser un hombre muy bueno, y el publicano viene siendo el malo de la película. Les digo esto porque cuando leemos los primeros versículos vemos como el fariseo aparenta ser el hombre recto. Vemos que él dice: «Te doy gracias porque no soy como los otros hombres». La declaración que este hombre hizo aquí es una gran verdad. Él no era como el publicano. Como les dije previamente, el fariseo era un hombre que pertenecía a una organización religiosa muy prestigiosa. Pero en realidad aquí es donde comienza el problema. Y digo que aquí comienza el problema porque su oración no procedía de su corazón. El fariseo no estaba orándole a Dios para que le perdonase, él no estaba orándole a Dios para darle gracia. La realidad es que cuando analizamos al fariseo, lo que él estaba haciendo era orando para sí mismo. Él se estaba alardeando a él mismo. Él quería que los que estuvieran ahí lo escucharan y dijeran: «Ah, esto es un gran hombre». ¿Ustedes creen que Dios escuchó la oración de ese hombre? Les digo que lo único que Dios escuchó de este hombre fue bla, bla, bla. Fíjense cómo es eso, algo que queda muy bien reflejado en las palabras del Señor, según encontramos en Mateo, capítulo 23, versículo 14, cuando leemos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación». Dile a la persona que tienes a tu lado: cuidado con el bla, bla, bla. Desdichadamente, el síndrome del bla, bla, bla es uno de los problemas más graves que confronta a la iglesia de hoy en día.
Digo esto porque existe un buen número de supuestos creyentes que son igual que el primer hombre de esta parábola. Existe un gran grupo de personas que, al igual que el fariseo en esta parábola, solamente dan los pasos a seguir. Cuando analizamos lo que hizo el fariseo en ese instante, no es difícil discernir que eso mismo fue lo que él hizo. El fariseo solamente estaba dando pasos a seguir. Sus acciones y declaración reflejan claramente que él no estaba buscando más de Dios. En realidad, él no estaba buscando a Dios. El fariseo lo único que estaba buscando era la aceptación y el reconocimiento del hombre. Ahora bien, el fariseo estaba actuando debidamente. La palabra nos dice que él estaba puesto en pie y esa era la manera apropiada de orar en esos tiempos. El fariseo estaba siendo sincero. Él no era como el otro hombre. Él no era un adúltero, él no era mentiroso, aparentemente, ¿verdad? Él no era ladrón, pero en su oración no salía de su corazón. Sus palabras eran habladas no a Dios, sino a él mismo. Y quizá para que los que estuvieran ahí lo escucharan. Sus palabras fueron dichas no para alabar a Dios, no para darle gracias, sino para tratar de avergonzar al publicano. ¿Conoce usted a alguien que actúa de esta manera? Les hablo de todas esas personas que solamente se fijan en lo exterior, es decir, que a primera vista aparentan ser personas fieles, personas que impresionan con sus personalidades agradables, con su aparente compasión y disposición de ayudar. Les hablo a toda persona que piensan que son suficientemente buenos para Dios. Personas que piensan que han hecho o están haciendo las cosas tan bien que Dios los tiene que aceptar como son. Personas que están convencidas que cuando finalmente se encuentren cara a cara con Dios no van a ser condenadas. Pero personas que saben que han hecho mal, pero piensan que no han hecho lo suficiente para ser excluidos del reino de Dios. Desafortunadamente, esta manera de pensar es algo que tiene a muchos convencidos de que están bien. Y esto detiene que reciban convicción. Es por eso que en la palabra encontramos una gran advertencia de todo esto, según leemos en Proverbios, capítulo 30, versículo 12, donde dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia. El problema que existe es que cuando nos dejamos guiar por nuestra propia opinión, entonces la presencia de Dios no podrá ser encontrada en nuestra vida. Digo esto porque basar nuestra vida sobre nuestra propia opinión nos va a conducir a vivir una vida de religión. En otras palabras, llegamos al templo, cantamos alabanzas, adoramos, levantamos las manos, quizás digamos un amén o un gloria a Dios o un aleluya ocasional, pero solamente estamos haciendo los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque esto es lo que se espera de nosotros, pero no porque necesitamos una necesidad real de hacerlo. Pero si al examinar nuestra vida encontramos que este es nuestro caso, entonces hay que prestar atención al mensaje de hoy. Porque como asistir a la iglesia o a una célula y cantar y decir amén o gloria a Dios, no significa que estemos glorificando a Dios. Lo único que estamos haciendo es satisfacer nuestra conciencia. Esto es exactamente lo que el fariseo hizo aquí. Él no estaba alabando a Dios, él solamente estaba justificando en su mente las razones por las cuales Dios tenía que aceptarle, según él. Todos nosotros debemos tener mucho cuidado de no caer en la misma actitud que encontramos en este hombre. Tengamos mucho cuidado porque es muy fácil llegar a ser un fariseo. Digo esto porque es fácil querer obtener reconocimiento, querer obtener prestigio, pero también es fácil no ir al cielo. Esto es algo que queda muy bien declarado en las palabras de nuestro Señor, como encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 14, cuando leemos: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dile a la persona que tienes a tu lado: la puerta es estrecha. Hermanos, cuando empezamos a actuar y a sentirnos igual que este hombre, entonces se nos hace fácil concentrar nuestra mirada y atención en lo externo, en las cosas que no son importantes. Y se nos hace bien fácil menospreciar a los demás. Esto es algo que cada persona que es un ministro, un diácono, cualquier persona cristiana debe tener en mente. Le digo esto porque si estamos igual que el primer hombre en esta parábola, vamos a pensar que somos superiores espiritualmente. Y eso no está bien. Está de más decir que esta actitud no nos acerca a Dios. Esta actitud nos conducirá directamente al infierno. Pero no quiero concentrarme solamente en el primer hombre, en el hombre supuestamente bueno de la historia. Miremos ahora al pecador, al publicano, al malo de esta historia. Les digo que el publicano era malo porque estoy seguro que nadie había hecho más mal a las personas que este hombre aquí. Cuando les digo que este era malo, no le estoy diciendo nada que él mismo me haya dicho.
Miremos bien de cerca estos versículos. El publicano confesó de inmediato sin titubear. Él dijo: Dios sé propicio a mi pecador. En esta pequeña confesión podemos ver un gran contraste entre estos dos hombres. La palabra de Dios dice que estando lejos, en otras palabras, el publicano estaba avergonzado y apenado por sus pecados. Él se sentía sucio. El publicano sentía que no era digno de pararse ante Dios. Él ni siquiera levantó la vista al cielo, pero sí levantó algo mucho mejor que la vista. El publicano levantó su corazón. Él era un pecador terrible y lo sabía. Él sabía que no era digno del perdón de Dios. ¿Qué tan malo era este hombre? Él se consideraba como el peor pecador. Digo esto porque cuando este hombre se refiere a él diciendo a mi pecador, estas palabras vienen de la palabra griega amartolos, que significa dedicado a pecar. En otras palabras, vemos que él no se sentía como un simple pecador, sino que él se sentía y se veía él mismo como la persona que más había insultado y avergonzado a Dios. El publicano se veía como el menos merecedor de todos los hombres. Con esta declaración, el publicano está reconociendo que no existía nada bueno en él, nada que lo encomendaría a Dios, nada que lo haría ser aceptado por Dios. Es por eso que vemos que él pidió misericordia. El publicano merecía la ira y el juicio de Dios, pero él pidió misericordia. Él sabía que de la única manera que él podía ser aceptado por Dios era que Dios tuviera misericordia de que le perdonara sus pecados, y misericordia fue lo que él pidió. ¿Cuál fue el resultado? El publicano tuvo la salvación por la oración que hizo. Él oró diciendo: Dios es propicio a mi pecador. Este hombre que le había hecho la vida imposible a otros, este ladrón, este tramposo, este hombre verdaderamente malo, vino a Dios y le pidió misericordia. El hombre malo, el pecador de impuestos, se fue a su casa justificado. Pero ¿qué pasó con el otro? Ese otro se fue a tu casa todavía un pecador. El malo se fue a su casa completamente justificado, pero el fariseo se fue todavía perdido en sus pecados. El fariseo estaba completamente convencido de que él era merecedor de la misericordia de Dios y por eso mismo no la recibió. No la recibió porque él estaba convencido, pero no había recibido una convicción. Sin embargo, el cobrador de impuestos reconoció que él no era merecedor. El publicano sabía que era un pecador. Él estaba convencido de todo esto y la convicción fue lo que lo condujo a recibir el perdón de Dios. Hermanos, la misericordia de Dios llega a las personas que menos la merecen, pero no llega a aquellos que se piensan merecedores. Es por eso que hoy puedo estar aquí delante de ustedes trayéndoles este mensaje, porque yo tampoco merecía la misericordia de Dios, pero como Él es tan grande y maravilloso, me rescató. Y para concluir, esta parábola es para revelarnos que Dios ve con qué disposición e intención nosotros llegamos a Él en oración. Lo que dijo el fariseo nos demuestra que Él estaba convencido que Él era justo. Debido a su posición social, podemos asumir que él no cometía pecados grandes y escandalosos. Todo esto se puede decir que está bien y digno de admirar, pero la oración del fariseo no fue aceptada por Dios. ¿Por qué no? Porque él subió al templo a orar, pero estaba lleno de sí mismo y no de Dios. Tengamos mucho cuidado de no presentar nuestras oraciones vanagloriosas al Señor y que despreciemos a otros. La oración de este hombre fue corta, pero directa al punto. La oración del publicano estaba completamente llena de humildad, de arrepentimiento por sus pecados y de un deseo genuino de alcanzar a Dios. Él reconoció que era un pecador por su naturaleza y su práctica. Él reconoció que era culpable en todo sentido delante de Dios. Él no dependía de nada más que de la misericordia de Dios. Hermanos, todos tenemos que aprender esta palabra aquí. Tenemos que aprender que la gloria de Dios resiste al orgulloso, pero derrama misericordia sobre el humilde. La justificación es de Dios a través de Cristo. Así que los que reconocen sus pecados y no se justifican a sí mismos serán justificados y perdonados ante Dios. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche, nuestro amado pastor con nosotros. Amén. Ya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Dios bendiga al hermano, ¿verdad? Y como les dije, estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo con nosotros y las bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Pero también, hermanos, como cristianos, como conocedores del poder de la oración y de las necesidades que hay alrededor del mundo, quiero que oremos por esa gente que